Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo la Epístola a los Romanos y nos detenemos en los capítulos 7 y 8. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 8, el versículo número 33, que dice así: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Al leer este texto, vemos el concepto tan claro que tiene Pablo acerca del juicio, acerca de la salvación, acerca de la justificación de los salvos, de la justificación sobre el pecado. Y a mí, al leer este texto y tantos otros que se parecen mucho, me deja tranquilo el saber que Dios está realmente preocupado en que yo sea salvo. El primer indicio es la encarnación del Señor, el que Él estuviera dispuesto a dejar su dignidad como Dios, a convertirse en un ser humano con todas las debilidades que eso implica y al subir a la cruz para que yo no tuviera que morir eternamente. Pero en relación a la escena de juicio que nosotros vemos en este pasaje, Dios justifica. Si nosotros vemos el versículo siguiente, nos dice que ¿quién puede condenar a aquellas personas por las cuales nuestro Señor Jesús murió? Y nos está hablando de una escena de juicio. Él está a la diestra de Dios. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento una cantidad de textos que hablan acerca de Jesús como juez, y no solamente el Padre como juez. Y esto nos abre más todavía la visión acerca de la obra de juicio, acerca de la implicación de Dios en esa obra. Hay textos sumamente claros como Juan capítulo 5 versículo 22 que nos presentan al Hijo de Dios como juez, pero también en Hechos, también en Segunda de Timoteo, también en Santiago, también en Judas. Y esto nos permite ver que existe una teología en el Nuevo Testamento acerca de nuestro Señor Jesús como juez. Y vemos distintos autores del Nuevo Testamento: Lucas, Pablo, Juan, Judas, Santiago. Y esto nos permite tener todavía más tranquilidad al respecto. Nuestro Señor Jesús nos defiende en el juicio, pero también nuestro Señor Jesús nos está juzgando en el juicio. Por lo tanto, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, ¿cómo vamos a tener miedo? ¿Cómo vamos a temer? Si es el propio Dios el que nos defiende, si es el propio Dios el que nos juzga, ¿quién va a condenarnos? Aunque Satanás haga todos los esfuerzos posibles para que nosotros seamos condenados, eso en realidad no es más que una distracción. Desgraciadamente hay muchos cristianos que se dejan obnubilar por esa distracción y entonces pierden de vista la obra de salvación de nuestro Señor. Pero nosotros tenemos que escuchar de manera clara la palabra de Dios. Tenemos que escuchar el mensaje de la Biblia, que de manera clara, que de manera nítida nos está diciendo que Dios está personalmente implicado en nuestra salvación, personalmente implicado en la redención, personalmente implicado en la justificación. Así que yo te invito a que no dejes pasar más tiempo. Yo te invito a que escuches la voz de Dios que te llama a ser salvo. Yo te invito que dejes que Dios haga su obra de justificación en tu vida para que tu vida pueda trascender a la eternidad. Meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.